Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Aprobada la reforma pensional. En medio de una intensa sesión en la que la oposición calificó al gobierno de tramposo, la plenaria de la Cámara aprobó por 86 votos a favor una proposición para acoger el texto que ya había sido aprobado en el Senado. Con el nuevo sistema, todos los trabajadores colombianos deberán cotizar a partir del 2025 en Colpensiones hasta por 2,3 salarios mínimos. El ministro del Interior aseguró que la nueva reforma será para el beneficio de millones de colombianos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Ministerio de Hacienda presentó el marco fiscal de mediano plazo, el cual plantea una estrategia para reducir el déficit fiscal de 2024. Se busca cubrir un déficit de al menos 90 billones de pesos debido a los menores ingresos por recaudo tributario en lo corrido del año. Sin embargo, se espera una mejor dinámica en el segundo semestre del año que se reflejará en un leve crecimiento de la economía. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Johnny Leal fue condenado a 55 años de cárcel por asesinar a su madre y a su hermano, el estilista Mauricio Leal. La juez 55 de conocimiento de Bogotá estableció que los hallazgos en la escena del crimen, como toallas, rastros humanos, sangre, además de información de teléfonos personales y otros elementos, demostraron que Johnny Leal es el autor del doble homicidio. Leal también fue condenado a pagar 250 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a más de 325 millones de pesos. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechaza propuesta de cese al fuego de su homólogo ruso. En la cumbre del G7, el Papa Francisco solicitó prohibir armas controladas por inteligencia artificial. Kate Middleton se sincera sobre cuál es su verdadero estado de salud. Autoridades de Estados Unidos reportan 2 muertos en un accidente relacionado con las inundaciones en medio de las tormentas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó la propuesta de cese el fuego de su homólogo ruso Vladimir Putin, que incluía la renuncia de Kiev a los planes de ingresar a la OTAN y además que retirara sus tropas del este y del sur del país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó la propuesta de su homólogo ruso, Vladimir Putin. El mandatario ucraniano comparó el mensaje de Putin, un ultimátum, con la actuación del régimen nazi y de Hitler. Так само те, що заявляє Путін, віддати їм частину наших територій, які окуповані і які не окуповані, говорить про кілька регіонів нашої держави, і він зупиниться, і не буде ніякого замороженого конфлікту. Меседжі ті самі, як у Гітлера, який казав, 100 років не пройшло, який казав, що дайте мені частину Чехословакії, і на цьому все закінчиться. Ні, це брехня histórica. El mandatario ruso Vladimir Putin en su propuesta asegura que ordenará un inmediato alto el fuego tan pronto como Ucrania retire sus tropas de las 4 regiones anexionadas por Moscú, es decir, de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, y renuncie a sus planes de ingresar a la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Estas declaraciones se dan antes de la llamada cumbre de paz en Ucrania, que se va a celebrar durante este fin de semana en Suiza. En la cita, Kiev aspira a conseguir el máximo número de apoyos posibles a su fórmula de paz. Entre tanto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte aprobó un plan para acelerar ayuda y entrenamiento a Fuerzas Armadas de Ucrania. Con el fin de que Rusia no tome la iniciativa en el campo de batalla, por el retraso en la entrega de ayuda de fondos de Occidente, los ministros de defensa de la OTAN aprobaron un plan para proporcionar ayuda de seguridad confiable a largo plazo y entrenamiento militar a Ucrania.
and a plan that sets out how NATO will lead the coordination of security assistance and training. It will consist of a NATO command located at a US facility in Wiesbaden and at logistical nodes in the eastern part of the alliance, under a 3-star general reporting to Supreme Allied Commander Europe, SACEUR. El esfuerzo ha sido descrito como una manera de lograr el respaldo de la OTAN a Ucrania, a prueba de Trump, en referencia a la preocupación de que el expresidente pueda retirar el apoyo de Estados Unidos a Kiev si regresa a la Casa Blanca. Reapareció Kate Middleton. La princesa de Gales reveló detalles de su tratamiento contra el cáncer. Anunció que poco a poco retomará sus compromisos con la monarquía. La princesa de Gales habló de su diagnóstico de cáncer y se refirió al tratamiento que está realizando. Con una foto y unas emotivas palabras, Kate Middleton apuntó que está progresando, aunque se mantiene cautelosa sobre su futuro cercano. Estoy progresando mucho, pero como sabrá cualquiera que esté pasando por quimioterapia, hay días buenos y días malos. En esos días malos se siente débil, cansado y tiene que ceder a que su cuerpo descanse. Pero en los días buenos, cuando se siente más fuerte, quiere aprovechar al máximo el sentirse bien. En ese sentido, se refirió a las enseñanzas que este periodo de su vida le está dejando, como por ejemplo, ser paciente, tomar cada día tal como viene y lidiar con determinadas emociones. Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmente ante la incertidumbre. Tomar cada día tal como viene, escuchar mi cuerpo y permitirme tomarme este tiempo tan necesario para sanar. No obstante, apuntó que reaparecerá en público este sábado para participar en el Trooping the Color, los festejos del cumpleaños del rey Carlos III, los cuales serán la primera aparición en la sociedad desde marzo, cuando confirmó su diagnóstico. Aumenta la emergencia por las tormentas en Estados Unidos. Las autoridades reportaron al menos 2 muertos en un accidente relacionado con las inundaciones al sur de Florida. Las autoridades de Florida informaron que 2 personas murieron en un accidente automovilístico relacionado con las inclemencias climáticas, después de que el gobernador Ron DeSantis declarara el estado de emergencia para varios condados de Florida esta semana debido a las fuertes lluvias en todo el estado. Las condiciones climáticas han causado inundaciones implacables en varias partes del sur de Florida desde el martes, convirtiendo las carreteras en canales, lo que provocó que los caminos quedaran anegados y las carreteras intransitables. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que incluso pequeñas cantidades de precipitación podrían tener un impacto en áreas saturadas, provocando inundaciones repentinas. Los líderes de los países integrantes del G7 criticaron a Venezuela por haber retirado su invitación a la Unión Europea para observar las elecciones presidenciales del 28 de julio y pidieron garantizar los derechos de la oposición. Este pronunciamiento se da luego de que en mayo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que es afín al oficialismo, anunciara su decisión de excluir a la misión de observación europea. Esto después de que el bloque europeo ratificara las sanciones individuales contra 50 funcionarios venezolanos. Un robot humanoide empezó a operar en el aeropuerto de Washington con el fin de apoyar al personal de carga. Un robot humanoide desarrollado por una organización italiana hizo su debut en el aeropuerto de Washington en Estados Unidos. AirDoCup ha sido incorporado para trabajar en funciones como manipulación de equipaje y la organización de las maletas. Si bien inicialmente funciona con el control de un operador de forma remota, también se puede incorporar inteligencia artificial para que realice sus actividades de manera totalmente autónoma. El objetivo es que el robot se haga cargo de diferentes actividades humanas con trastornos musculoesqueléticos relacionadas con el trabajo. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El proyecto de ley estatutaria de educación que ya fue aprobada en la Cámara en sus 2 debates y por unanimidad en la Comisión Primera del Senado se encuentra ahora en peligro. FECODE, la Federación de Educadores, dice que en el proyecto se incluyeron puntos con los cuales
no están de acuerdo. Los maestros aseguran que se trata de una privatización disfrazada de la educación. Nuestra invitada esta noche es la senadora del Pacto Histórico, Clarita López, quien es una de las parlamentarias que trata de conciliar las diferentes posiciones para que pueda salvarse el proyecto. Doctora Clarita, muchas gracias. ¿Sí tiene salvación el proyecto de reforma a la educación? Pues yo me temo que los tiempos son demasiado estrechos. Si no se aprueba la semana entrante, no hay posibilidad. Y la verdad es que la conciliación marchaba. En esa estaba María José Pizarro, el senador Benavides, y quien le habla en el lado del Pacto Histórico con una posición de búsqueda de acercamiento de algunos de los temas que no fueron incluidos en la comisión primera o que fueron incluidos y con los cuales algunos senadores no estábamos de acuerdo. ¿Cómo cuáles? Quien le habla es una de ellas. Había distintas proposiciones, muchas relacionadas con el SENA, que presentó el senador conservador de Norte de Santander. En fin, para eso es el segundo debate. Y cuando uno deja como constancia una proposición es para que se considere en la ponencia para el segundo debate y se pueda debatir en la plenaria. Entonces empezamos esa discusión en la comisión de ponentes. Yo no soy ponente, pero por haber presentado proposiciones me invitaron a ser parte de esa conciliación de posiciones. Pero desafortunadamente, a pesar de que había ánimo conciliatorio de parte y parte, no fue posible. Y ayer el senador Luna nos avisó que no por razón de la ponencia, sino por factores externos, ellos no seguían en la conciliación. Mejor dicho, por instrucciones del jefe de Cambio Radical. Pues yo no sé si por instrucciones del jefe, pero de todas formas nosotros estuvimos desde las 7:30 esperando, que era la cita. A las 9 de la mañana llegó el senador Luna. Él siempre es una persona muy correcta y quedamos en libertad, tanto ellos como nosotros, de presentar cada uno su ponencia. Ellos presentaron una ponencia que es la misma que aprobó la comisión primera en primer debate y nosotros la de la comisión segunda con las proposiciones que no fuimos capaces de conciliar. Pero entonces, doctora Clarita, ¿tiene o no tiene salvación el proyecto de reforma a la educación? Es que siendo una ley estatutaria necesita una mayoría calificada de la mitad más uno de los miembros del Congreso. Son 53 votos. No hay votos. Y yo me temo que ninguna de las partes tenga esos votos. Y es mucho mejor una ley concertada y conciliada que la de una parte o la de la otra parte. Entonces, si usted me preguntara a mí, yo creo que esa ley, como usted dice en la introducción, está peligrando. Está perdida. Además, porque la semana entrante, el martes, es sesión, la plenaria de la oposición. Y tienen 2 plenarias de oposición esta semana. Y los tiempos no dan. Y no dan para conciliar, que es siempre un tema muy importante, y los temas coyunturales pues a veces se atraviesan y no son los sustanciales. Y hay unos votos de censura, además. Ese es uno de los debates fuertes, otro sobre la seguridad. Entonces sí estamos con demasiado poco tiempo para demasiado trabajo, porque vienen otros temas importantísimos, la conciliación de la ley estatutaria de la jurisdicción agraria, la conciliación de la ley de reforma de las pensiones. Sí. Entonces todos esos temas los tenemos que meter en 3 días. Pero, a ver, doctora Clarita, muchos observadores han dicho que la reforma a la educación era realmente un canto a la bandera, que todo está más o menos dicho. Bueno, la Corte Constitucional ha dicho en tutelas que la educación es un derecho fundamental. Sí. Pero sí era interesante
establecerlo para generar las condiciones. Pero es que eso está en la Constitución. No, está como un derecho, pero no un derecho fundamental. Y la diferencia sí tiene mucho que ver con las garantías y protección del estudiante pero eso, y la gratuidad en el sector público. Pero eso requeriría una reforma constitucional. No, porque se reglamenta en la ley estatutaria todo el derecho a la educación y se le califica de fundamental atendiendo, que lo que dice la Constitución, en el sentido de que es un derecho fundamental. Así es. Es decir, ¿es una ley reglamentaria? No, es una ley estatutaria que regula todo lo que tenga que ver con el derecho. Reglamentaria de la norma constitucional. Así es. Y eso no sale. Eso no alcanza a salir. Y la ley trae cosas muy, muy interesantes. A mí me parece que, por ejemplo, lo de la educación inicial, es fundamental que la educación inicial también sea considerada derecho fundamental. Recuérdese que en la Constitución lo que dice es que es obligatoria la educación desde la primaria hasta el 9º grado. Pero es que el proyecto establece, si me equivoco, rectifíqueme por favor, que la educación comienza a los 3 años. Exacto. Y eso para el siglo XXI es fundamental, porque un niño que no desarrolle antes de los 5 años todas sus capacidades motrices, pues no hace todas las conexiones cerebrales para desarrollar todo su potencial. Es decir, una de las normas que se cae es la de que no habrá educación infantil, jardín, desde los 3 años. Pues puede haber, pero es mucho mejor tenerlo estatuido como un derecho que como algo a voluntad. ¿Qué otra norma se pierde? ¿Qué otra norma se pierde? Se pierde la oportunidad de estructurar debidamente todo lo que tiene que ver con la educación superior, la educación técnica y tecnológica, vinculada a los últimos grados para que haya articulación entre la educación media y la superior garantizada por el Estado como un derecho. Lo que sí queda muy garantizada en esa ley, lo tiene hoy, es la autonomía y la financiación del SENA, pero trae la ley una temática de educación terciaria, que es toda la educación y formación para el trabajo sin requisitos previos, que hoy se presta en muchísimos institutos de distinta índole y no están bajo la inspección y vigilancia del Estado. Entonces, esto lo que regulaba era, tenemos que garantizar con la inspección y vigilancia del Estado la calidad, la certificación, porque muchos muchachos han sido engañados con títulos que no les sirven en el mercado laboral. ¿Y es cierto, doctora Clarita, que el proyecto privatizaba la educación? Lo que planteaba FECODE, yo también lo sentí más de la ponencia de la senadora Valencia que del proyecto que se concilió. Pero sin lugar a dudas sí era muy ambiguo porque nosotros consideramos que la educación pública, que no la financia nadie distinto del Estado, pues la debe financiar el Estado. O sea que los recursos estatales prioritaria y fundamentalmente deben dedicarse a la educación pública en todos sus niveles. Yo sí estoy de acuerdo con que haya financiación del ICETEX, pero no podemos ampliar la financiación a incluir la educación privada, porque se desfinancia la educación pública, que es la que se está prestando de manera gratuita a toda la población y que ahora se extiende hasta la universidad. Entonces, doctora Clarita, en resumen, está hundido el proyecto de reforma a la educación. Yo creo que está en unos cuidados intensivos con mal pronóstico. Bueno, aprovecho su presencia aquí, doctora Clarita, para hablar de la gran noticia de hoy, de carácter político al margen del tema educativo, que es el anuncio hecho que acaba de hacer el presidente de la República en el sentido de que habrá crisis ministerial. ¿Le parece?
imagínese usted, Yamit. Perdón, doctora Clarita. Pues bueno, entonces, primera conclusión a la que llega la doctora Clarita López, nuestra invitada de esta noche, es que no hay ni tiempo ni votos para aprobar la reforma educativa que está virtualmente hundida. A ver, doctora Clarita, el segundo tema que acaba de plantear el presidente Petro. Crisis ministerial. Primero, ¿le parece oportuna? Bueno, yo pienso que en esta etapa que entra una nueva legislatura el 20 de julio, una renovación de algunos de los ministerios de cara a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo es bienvenida. Lo que pasa es que uno se va encariñando con los ministros, entonces uno le da tristeza que se vayan a ir algunos de los que uno ha tenido buen rapport, porque la verdad ha sido una legislatura muy difícil la que estamos terminando. Pero mire, el presidente ya confirmó a un ministro, porque él dijo que en el cambio de ministros no estaría incluido el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo cual indica que no todo va a ser cambio de desarrollo, porque eso todo lo está manejando Bonilla. No sé si interior, defensa. Yamit, yo creo que a la gabinetología meterle petrología la hace mucho más compleja. Entonces uno no sabe muy bien por dónde esté pensando el presidente que deba orientar los cambios para mejorar el desempeño del gobierno y desde luego el trabajo legislativo, que no creo que vaya a eliminarse de aquí al final del gobierno. Hay muchos temas que se seguirán debatiendo y de pronto una refrescada de gabinete ayuda en esa dirección. ¿A usted cómo le parece que ha manejado las relaciones gobierno-congreso, que parece ser su tarea fundamental, el ministro Velasco del Interior? Yo sé que lo critican mucho algunos de mis colegas de la bancada, pero yo... ¿Del pacto histórico? Sí, pero yo veo que... Es decir, del gobierno. Pues es que el pacto histórico tiene... es parte de la bancada del gobierno, pero nosotros, aunque usted no lo crea, tenemos también nuestra autonomía y nuestras diferencias al interior. No somos un bloque ferro y uno oye críticas obviamente hacia adentro. Pero entonces, ¿a usted qué le parece? A mí me gusta mucho Velasco. Yo creo que él ha hecho un buen trabajo. Él es un hombre autónomo, liberal, que tiene muy buenas maneras y muy buen trato. Y obviamente conseguir unos votos para las reformas cuando hay una oposición tan fuerte e ideológica, pues no es fácil, pero la función de un ministro del Interior no es solamente conseguir los votos para aprobar las reformas. Él ha hecho una muy buena defensa del gobierno, me parece. Es que parece o parecería, no sé, que el ministro Velasco tiene aspiraciones más altas que ser simplemente un político. Sí, no, y yo veo que él es una persona que al interior o al exterior, yo no sé, del Partido Liberal, tiene un liderazgo y una aspiración de renovación partidaria en el Partido Liberal. Es posible que se esté orientando por allá también. ¿Él tiene estatura para ser candidato presidencial? O a la dirección del partido. ¿Dirección única? Pues no sé, yo no me meto a opinar mucho en ese campo, pero yo creo que como se está hablando que pronto va a haber una convención liberal, es posible que él esté pensando en esa dirección. ¿Y usted cree que se retira el presidente Gaviria? Pues a mí me habían dicho que él estaba pensando en retirarse. Sí. No creo que lo vayan a sacar a escobazos, al contrario, él tiene un gran prestigio al interior del partido, pero a mí sí me habían comentado que él estaba pensando en retirarse. ¿Cómo ve al ministro de Defensa? Ministro de Defensa ha sido un ministro
de nueva doctrina militar con la defensa de la población civil y de los derechos humanos. Ha sido muy criticado. Lo acusan de tener a un ejército con los brazos caídos. Sí. Pero yo creo que sí. Perdón, señora doctora, eso es más posición del presidente que del ministro. Yo creo que del presidente, del ministro y de todo el sector político alternativo del país, porque ensayamos la guerra a echar bala por todo lado y no se pudo necesariamente. Fíjese que volvió a salir nuestro problema de inseguridad en todas partes por los incumplimientos tan serios que hubo del acuerdo de paz, que no hubo control territorial durante los últimos 2 años del presidente Santos, durante los 4 años del presidente Duque, una nueva táctica que han usado los grupos criminales y los grupos insurgentes, que consiste en copar la población civil. Entonces, hoy en día, un pelotón de soldados no sabe cuándo se va a enfrentar a la guerrilla o al grupo alzado en armas, ¿sí? Está totalmente entremezclado con la población civil, la ponen de frente. Entonces, echarle bala a la población civil no es una alternativa. Entonces, yo sí creo que el ministro ha hecho un viraje, no es un viraje fácil, porque cambiar las reglas de combate no debe ser materia fácil. Eso implica todo un entrenamiento, toda una disciplina de la fuerza. Y yo creo que la fuerza lo ha recibido bien. Hay mucha captura, hay mucho buen trabajo en materia de incautaciones, de arrestos, etc. Pero se siente en el ambiente de la opinión pública cierta posición de crítica a una actitud aparentemente lenta, por lo menos, de la función militar. Pues es por eso, porque estábamos acostumbrados a que no había tanto principio de distinción, y eso, soltar una bomba sobre un campamento de una guerrilla que tenía esas tácticas, es muy distinto de unos grupos que ahora están como peces en el agua dentro de la población civil. Y el orden público anda muy mal. Muy mal, anda muy... Yo he recibido muchísima información sobre esta nueva táctica o estrategia de los grupos armados, porque de verdad tienen muy arrinconadas a las organizaciones sociales en los territorios. Las tienen amenazadas, hay mucho confinamiento, hay mucho desplazamiento, amenazas a líderes sociales, o usted hace lo que le decimos o se va. Es una situación muy preocupante. Nosotros hemos convocado para el 11 de julio a una gran coordinadora de más de 700 organizaciones sociales que ha logrado aglutinar Vivamos Humanos, la fundación que preside el expresidente Samper, a una audiencia pública para que las autoridades los escuchen con cuidado, porque es importante ver cómo en distintas partes del país se están aplicando las mismas tácticas que están afectando la seguridad de la gente. No hay mínimos humanitarios que se hayan concertado en los diálogos de paz, y nuestra aspiración es a que se tomen en serio esos mínimos humanitarios y hagan parte de la agenda tanto de los diálogos de paz como de la fuerza pública. Pero ahora, doctora Clarita, como el presidente ya anunció primero que el ministro de Hacienda se queda, y segundo, que los cambios son fundamentalmente para poner en marcha, para activar el plan de desarrollo, uno piensa automáticamente cuáles son los ministros que tienen que ver con el plan de desarrollo si ya Hacienda está ratificada. Bueno, en la parte de ejecución, una gran parte es la reforma agraria y la reforma rural integral. Agricultura. Hay una gran parte del plan de desarrollo
la parte educativa. Acaba de nombrar ministro en Desarrollo Industrial. En todo lo que tiene que ver con la economía popular. Ese es un tema que vi recientemente que el Consejo de Estado nos había tumbado un decreto reglamentando la contratación con las juntas de acción comunal, que es algo esencial en esa dirección. Y eso del fracaso del proyecto de reforma a la educación que usted misma ha previsto que va a ocurrir, ¿no podría también poner en riesgo a la señora ministra? Pero no es culpa de ella, ¿sí? Ella ha hecho un muy buen trabajo, es una ministra muy sensata, muy conciliadora, definitivamente. No sé, ese puede ser un elemento, pero yo no me atrevo a hacer gabinete, petrología, porque no conozco bien qué estará pensando el señor presidente, ni conozco demasiado bien cómo funciona al interior del gabinete. Entonces, yo diría que lo que sí se necesita es una estrategia muy envolvente de ejecución. Y en eso es clave el ministro de Hacienda, por lo que nos ha anunciado que hay estrecheces de caja. Entonces, las priorizaciones van a ser estratégicas para el plan de desarrollo, porque si no hay plata para todo, pues ahí es donde está el reto del nuevo gabinete, el reto del ministro de Hacienda y del director de planeación, a dónde van a poner sus reales, ¿no? Pues es que aquí el asunto es bien complicado, doctora Clarita, porque el presidente da orden a los ministros de ejecutar presupuesto. Pero los ministros dicen, ¿pero ejecutar con qué? Por eso. Si no hay... Por eso, entonces ese es el reto, a ver cómo van a recomponer, recomponer el direccionamiento del presupuesto en función del cumplimiento de metas específicas del plan de desarrollo. Y yo, leyendo al señor presidente con su énfasis en el cumplimiento de los acuerdos de paz, agricultura es un sitio donde van a tener que ejecutar, no es fácil. Usted sabe que comprar un predio en este país es mucho más difícil. Para hacer, Eso es como si estuvieran comprando el Empire State Building. Pero además, doctora Clarita, el presidente de Fedegan, doctor Laforí, ha dicho reiteradamente, ahí está la tierra lista para venderles, para que hagan reforma agraria. Del gobierno no hemos recibido una sola oferta. Bueno, yo he estado en algunas de esas discusiones y el doctor Laforí sabe y conoce que los decretos o las leyes que existen que no dejaron arreglar en el plan de desarrollo para comprar ágilmente las tierras con el pánico de la expropiación, es que si no concuerda el levantamiento topográfico con los linderos del Agustín Codazzi y los de la escritura, hay que hacer toda suerte de cambios que se demoran un año. Entre otras cosas, claro, entre otras cosas. Si no se sabe cuánto vale el predio. Entre otras cosas, doctora Clarita, porque no es clara, no es nada clara la propiedad de la tierra en Colombia. Entonces el catastro multipropósito que tanto le metieron julepe en el anterior gobierno, en muchas partes no quedó bien hecho, los propietarios se están quejando, no les cuadran los linderos. No, el problema de nuestro santanderismo está haciendo casi imposible comprar las tierras de la reforma agraria. Es que no hay títulos de propiedad de la tierra. Sí, pero el gobierno puede hasta comprar posesiones. Lo que no está nada claro es cómo poder hacerlo con agilidad. Porque, por ejemplo, si usted va a hacer aquí una avenida en Bogotá o el metro, usted tiene la posibilidad de declaratoria de utilidad pública, se hacen unas expropiaciones, unos avalúos y se compra. Para vivienda de interés social también, pero para la reforma agraria no se pudo. Entonces, también es que se critica falta de ejecución cuando no se le han permitido las herramientas al gobierno para que ejecute adecuadamente. Doctora Clarita López, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hemos aquí tratado dos temas, el hundimiento definitivo de la reforma a la educación
y la crisis ministerial que viene. Bueno, ojalá que no tenga la razón con la reforma de la educación. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la reforma pensional en su último debate. La corporación decidió acoger el texto que fue avalado en el Senado de la República ante el riesgo de que esa iniciativa se hunda por tiempo o se hundiera por tiempo, pues tenía que ser aprobada antes del 20 de junio. La reforma pensional fue aprobada en una acalorada plenaria en la Cámara. Los ánimos se calentaron cuando el Pacto Histórico, partido de gobierno, presentó una proposición para acoger la integridad del texto aprobado en Senado. El bien mayor es garantizar que haya reforma pensional. Y habremos de tomar las decisiones que sean necesarias para que haya reforma pensional y los viejos más pobres de este país tengan pensión. La reforma pensional y no llevamos ni el 15%. Llevamos un día y medio discutiendo la reforma pensional y aquí ya hay quienes quieren pararse y botar la mesa. Sería decirle al país que a esta Cámara le quedó grande la tarea legal y constitucional de estudiar y debatir un proyecto tan importante como la reforma pensional. Así las cosas, la Cámara solo debatió 7 artículos y decidió acoger la totalidad del texto de Senado, lo que llevó a la oposición a retirarse de la discusión. Incomodan las democracias, pero esta es una democracia que tenemos que fortalecer y para hacerlo las discusiones se tienen que dar, pero además acá hay tiempo. Ministro Lizcano, usted vino aquí a fungir no como un ministro sino como un lobista. Lo han escuchado y lo han visto recogiendo congresistas y votos. Fueron 86 votos a favor y 32 en contra para que la reforma pensional pasara su examen en la Cámara. Nos empujaron al peor escenario hasta tener que tomar esta decisión y aquí lo que nos queda es un juicioso proceso de reglamentación por parte del gobierno, ministra, ministro, y todos los insumos que esta Cámara dio de manera juiciosa, rigurosa, estudiosa. Al acoger el texto de Senado, la reforma no tendrá que ser conciliada. En julio de 2025 entrará en vigencia la reforma pensional que establece que todas las personas tendrán que cotizar en Colpensiones y modifica estructuralmente el sistema de ahorro. La reforma pensional inicia una migración al sistema de pilares que funcionará con eslabones de la siguiente forma: el pilar contributivo, donde están los cotizantes de prima media y del componente complementario de ahorro individual; el pilar semicontributivo, donde están los cotizantes que no logran cumplir los requisitos de pensión, que estén en un rango de cotización entre 300 y menos de 1000 semanas; y está el pilar solidario, donde están las personas de la tercera edad que no logran pensionarse. Se establece un margen de edad para hombres de 65 años y para mujeres de 60 años. La idea es que mucha más gente logre pensionarse, que exista más personas con la calidad de tener una pensión, un recurso, una renta y por supuesto ampliar ese pilar solidario para llegar a muchos más adultos mayores. La reforma también establece que el manejo de los recursos de las pensiones estará en cabeza del Banco de la República. Ellos van a ser quienes se van a encargar de la administración de nuestro régimen contributivo. Todos nuestros recursos van a estar en el Banco de la República y estos recursos absolutamente nadie los va a poder tocar. No se dicen que van a utilizar estos recursos para las pensiones del pilar solidario, no. Estos recursos van a ser manejados por el Banco de la República y por supuesto no se le va a quitar la pensión absolutamente a nadie. La reforma también establece un umbral obligatorio de cotización que llegará a Colpensiones. Sin embargo, los fondos privados de pensión no desaparecen. Ellos van a administrar todas estas pensiones a partir del 2.3 salarios mínimos legales, que es lo que está en este momento en el texto, y hasta 25 salarios mínimos legales. Ellos van a seguir administrando este recurso, digamos, dentro de la reforma. Ante la carga que tendrá Colpensiones, varios congresistas cuestionan la capacidad tecnológica y operativa de la entidad. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, negó los señalamientos de la oposición sobre una jugadita política para lograr la aprobación de la reforma pensional. El ministro del Interior dijo que no hubo jugaditas en la aprobación de la reforma pensional tras la proposición del Pacto Histórico para acoger el texto de Senado. No fue una jugadita, es
un Congreso que ha estudiado un proyecto, que lo tiene claro y que toma la decisión de acoger un texto. Aquí en este proyecto evidentemente hubo jugaditas y ustedes fueron testigos de las jugaditas. Recusaciones permanentes a cerca de 150 de 180 representantes a la Cámara. Cada vez que íbamos a votar nos devolvían a la votación de impedimentos. El ministro destacó la importancia de la reforma y su impacto. Cerca de 2,5 millones de adultos mayores que hoy están en líneas de pobreza extrema recibirán una bonificación cercana a los 250.000 pesos mensuales. Para mucha gente es muy poco dinero, pero para ellos es la posibilidad de tener o al menos una comida digna cuando llegan a una edad en que no pueden trabajar. No habría conciliación y solo faltaría la firma del presidente de la República para que se convierta en ley. El presidente Gustavo Petro calificó la aprobación de la reforma pensional como la principal conquista social del pueblo colombiano. Desde Suecia y a través de sus redes sociales, el presidente Petro agregó que millones de colombianos tendrán derecho a una pensión. 2 millones de personas que dieron su vida trabajando recibirán un bono pensional digno en su tercera edad. El gobierno espera que con el bono pensional, más de 2 millones de adultos mayores en extrema pobreza y que durante su vida laboral no lograron cotizar al sistema, reciban una renta vitalicia mensual que con el ajuste a la inflación para 2024 rondarán los 250.000 pesos. Ahora será el gobierno el encargado de trabajar en la reglamentación e implementación del nuevo sistema. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció la estrategia del gobierno para reducir el déficit fiscal en 2024. Este viernes el gobierno dio a conocer su hoja de ruta en materia económica para el corto y mediano plazo en un año marcado por dificultades fiscales. Precisamente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció una estrategia fiscal que busca cubrir un déficit de 90 billones de pesos generados por un menor recaudo tributario. El déficit fiscal cerró 2023 en 4,3%. En 2024 la meta inicial era de 5,3% y se ajustó al alza al 5,6%. Esperamos que el tema de gestión fiscal se recupere y al recuperarse tendremos una mejor proyección de recaudo en lo que queda del año, en donde todavía queda por declarar las personas jurídicas, no grandes contribuyentes y las personas naturales. El plan de acción tiene que ver con el recorte al gasto por 20 billones de pesos, el cual irá 11 billones de pesos en funcionamiento y 9 billones en inversión. Los mayores recortes estarán en los sectores de Hacienda y Trabajo. Se busca priorizar y no tocar la inversión social e infraestructura. ¿Qué estamos priorizando? Que no podemos recortar gasto social y que hay unas prioridades de inversión en infraestructura que tenemos que mantener. Otra de las medidas es el aumento en la colocación de títulos en el mercado financiero al pasar de 53 billones a 63 billones de pesos para buscar un mayor financiamiento. Está previsto que no vamos a obtener la meta de recaudo que estaba proyectada cuando se construyó el presupuesto del 2024. Parte de los títulos cubrirá el pago del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que en 2023 sumó 20 billones de pesos. En segundo semestre se viene el alza a los precios del diésel a grandes consumidores. Son todos aquellos que demandan más de 20.000 galones mensuales. El ajuste es directamente al precio internacional. El gobierno espera un crecimiento de 1,7% para este año, mientras en inflación se prevé 5,3% para el cierre del año. El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas por la actual situación económica del país a través de sus redes sociales. Aseguró que el crecimiento económico es positivo. El presidente Petro aseguró que el recaudo de impuestos es el segundo mejor del siglo y no el peor como algunos sectores han cuestionado. El crecimiento económico es positivo. No es bueno, pero está reactivándose a partir de un crecimiento espectacular en la agricultura por 9,3% anual, del turismo en 7,3% y de la inversión extranjera. Asimismo, el presidente explica el porqué en el recorte presupuestal y nuevamente señala al gobierno Duque por la actual situación fiscal del país. El hueco fiscal se debe al crecimiento de 30 billones del cargo de la deuda externa entre 2023 y 2024, porque pagamos la primera cuota del crédito del Fondo Monetario Internacional. En su mensaje, el presidente Petro resalta que la inflación en la actualidad es más baja en 5 puntos en comparación al año pasado.
Y desde Noruega, el presidente Gustavo Petro anunció un cambio de gabinete. El mandatario solo ratificó a los ministros de Hacienda y de Defensa. Informe de nuestro enviado especial, Diego Suárez. Compañeros, buenas noches en Bogotá. Aquí en Estocolmo, Suecia, el presidente Gustavo Petro ha hecho importantes anuncios. El primero, el relevo en el gabinete ministerial. Habrá cambios en todo el gabinete, exceptuando en el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El segundo, ofensiva total contra las disidencias de las FARC. Y un tercero, una advertencia sobre la ley estatutaria de educación que se tramita en el Congreso. El presidente dejó en claro que será un gabinete técnico y gerencial. Llegamos a la mitad del gobierno, que hay que hacer evaluación en función de los programas de gobierno, la capacidad de ejecución que existió en cada sector administrativo en relación a ejecutar el programa de gobierno. En los próximos 2 años no hay espacio más que para ejecutar el programa de gobierno. Y en esa medida todo funcionario o funcionaria de libre nombramiento y remoción tiene que respondernos sobre eso. Además dejó en claro que no habrá relevos en 2 carteras, en Hacienda donde seguirá el ministro Ricardo Bonilla y en Defensa donde seguirá Iván Velázquez. Aunque reconoció fallas en la inteligencia militar, también anunció una ofensiva contra las disidencias de las FARC. Levantar al cese al fuego lo que hay guerra. Y eso es lo que hay hoy. Habrá población que diga vuelvan a hacer el cese al fuego, pero nosotros no lo vamos a hacer si no hay franqueza en la mesa. Por eso hay un crecimiento de acciones por parte de ellos y hay una ofensiva intensa del ejército en donde les duele, en el lugar donde están haciendo sus negocios ilícitos. El cañón del Micay. Y en materia económica, el presidente anunció un paquete legislativo que incluye las inversiones forzosas. La banca por ley tendrá que comprar títulos del gobierno. El recaudo será invertido en la llamada economía popular. ¿En qué sectores queremos? Vivienda. Vivienda incluido el mejoramiento de vivienda que no ha existido en el país y que es importante porque la mayor parte de la gente tiene viviendas, no necesita vivienda nueva, pero en malas condiciones. Y entonces si hacemos allí un programa de crédito, yo creo que mejoraríamos la calidad de vida de muchísima gente, ayudando a reactivar la economía. El segundo tema es la industria para exportación, porque hay que aumentar las exportaciones, ya no son carbón y petróleo, eso se acabó ya. Tenemos que exportar agroindustria y valor agregado en la industria. La economía popular, la pequeña y mediana empresa industrial, la agroindustria, que nosotros crecimos en la agricultura 9,3% en un año, es un crecimiento espectacular. Pero ahora hay que dar el paso hacia la agroindustria. Mañana el presidente Gustavo Petro se desplazará a Suiza, donde participará en la Conferencia Mundial sobre Ucrania. Desde Estocolmo, Suecia, Diego Suárez, Noticentro 1 CMI. Y los gremios económicos aplaudieron el anuncio del presidente Gustavo Petro de renovar el gabinete y plantearon que los nuevos ministros tengan en cuenta las estrategias para reactivar la economía. El anuncio del presidente Petro de cambiar próximamente parte de su gabinete fue bien recibido por parte de los gremios económicos. Lo importante es que si va a haber cambio de ministros, sean ministros que realmente se dediquen a buscar acuerdos, a trabajar de la mano de todos los grupos que hay en nuestro país, los que son amigos del gobierno, los que no son amigos del gobierno, y de trabajar en las políticas públicas que le sirven a los diferentes sectores. Querrá tener un gabinete un poco más fresco para poder manejar no solamente lo que es la agenda legislativa, sino también reconducir muchos temas en el país que no van bien. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Por supuesto que no va bien. Otras voces del empresariado piden que los nuevos ministros concerten y ejecuten. Se requiere un gabinete que aporte acciones e iniciativas para lograr unir al país y lograr generar beneficios de reactivación a todos. Con estos niveles de ejecución, creo que el presidente tiene toda la razón en implementar los cambios porque lo que se requiere es gente con capacidad ejecutiva. Vamos a hacer una pausa en Noticentro 1 CMI. Al volver, hablaremos de estas y otras noticias. Policía es asesinado tras ayudar a víctima de intento de sicariato.
55 años de cárcel pagará Jonier Leal por asesinato de su mamá y hermano, el estilista Mauricio Leal. Cae red que fabricaba y comercializaba dólares falsos en Colombia. Tenían una planta de producción. En Cali, un policía fue asesinado por sicarios cuando intentaba auxiliar a un hombre que minutos antes había sido herido en un ataque de bala. Los hechos se registraron en la carrera 15 con calle 3 en el centro de Cali, cuando el patrullero de la policía Iván Fernando López se subió a una camioneta de alta gama tratando de auxiliar a un hombre de 28 años, quien había quedado herido después de ser víctima de un ataque con armas de fuego por hombres en motocicletas. En el momento que el uniformado conducía el vehículo tratando de llevar al herido a un centro asistencial, recibieron un nuevo ataque a disparos por parte de los mismos sujetos, perdiendo la vida el patrullero. El patrullero coge la camioneta y la iba a trasladar hacia la estación de policía Fray Damián, y 5 cuadras más adelante los presuntos sicarios que atentaron primero contra la persona que inicialmente iba en el carro se confunden, piensan que él todavía va en el carro y agreden al policía, desafortunadamente ocasionando la muerte al interior de ese vehículo. La persona contra quien iba dirigido el atentado sería un comerciante oriundo de la ciudad de Medellín y ya se encuentra fuera de peligro. Fue condenado a 55 años de cárcel Jonier Leal por el asesinato de su madre y de su hermano. La juez le negó la solicitud de casa por cárcel. Un juez de conocimiento leyó el fallo de individualización de sentencia y pena en contra de Jonier Leal, el cual fue hallado culpable del homicidio de su mamá, Marleny Hernández, y de su hermano Mauricio Leal. A la pena principal de 663 meses de prisión y multa de 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se confirmó que existe suficiente material probatorio que indica su responsabilidad en los hechos criminales. Por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Las evidencias presentadas tienen que ver con toallas, rastros humanos, sangre e información de teléfonos personales y otros elementos hallados en el conjunto residencial donde cometió el doble homicidio. Pruebas de ubicación de celdas de telefonía celular, los videos de cámara de seguridad del conjunto como senderos aledaños que permiten establecer que el acusado estuvo al interior del inmueble antes, durante y posteriormente al homicidio de las víctimas. Jonier Leal pasaría 55 años y 3 meses en la cárcel por el homicidio perpetrado entre el 21 y el 22 de noviembre en La Calera, Cundinamarca. El mayordomo de la casa del productor musical conocido como Dr. Velázquez confesó que fue el autor material del asesinato del músico y de su pareja. Una discusión de convivencia entre el artista Dr. Velázquez y Daniel Quintero, mayordomo de su casa, fue la causante de una tragedia que hoy enluta a 2 familias. El fiscal del caso narró cómo el hoy detenido confesó el doble crimen en una declaración juramentada. Entonces ahí fue cuando saqué la pistola que se tenía ahí en el parche, cuando se hacían las reuniones. Yo ya tenía la pistola ahí en el parche porque ya estaba esa gente previamente hablando con Daniel y por seguridad y protección yo cargaba esa pistola. Entonces yo cogí la pistola 9 milímetros y le disparé a Daniel Alejandro. El ente acusador expuso como inquietud que el día del doble crimen las 16 cámaras que fueron instaladas en la propiedad no estaban funcionando. Reveló que el productor de reggaetón y su pareja de 23 años recibieron un disparo en la cabeza y pidió medida de aseguramiento en centro carcelario. Menores de edad obligados a consumir drogas y explotados laboralmente fueron recuperados por la policía. La Dirección de Protección de la Policía junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizaron diferentes operativos en la madrugada de este viernes, donde recuperaron a 31 menores de edad que eran instrumentalizados y obligados a trabajar. Es por esto que se aplica la norma y se trasladan por protección a nuestros niños. Se está haciendo el ejercicio de restablecimiento de derechos. ¿En qué consiste? En tomar los datos de las familias, los cuidadores, a las personas que están con los niños y hacer un proceso de acompañamiento y también de prevención para evitar que los niños sean usados de alguna manera o expuestos en la calle. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 2024 se han recuperado a 343 menores de las calles. En todos los casos va a haber una medida. Puede ser desde una amonestación hasta ya, dependiendo de la situación, el retiro de los niños del medio familiar.
pero vamos a hacer un trabajo contundente para que estos niños por lo menos queden en un seguimiento muy fuerte por parte del ICBF. En Bogotá los operativos se llevaron a cabo en localidades como Teusaquillo, Chapinero y Engativá. Todos los menores recuperados quedan a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Consejo de Estado lanzó una advertencia al presidente Gustavo Petro por sus opiniones en público y redes sociales. El Consejo de Estado estableció que las opiniones del presidente de la República no son inviolables. Por ende, cualquier opinión que no sea totalmente cierta y llegase a afectar el buen nombre de otras personas, lo podría llevar a responder penalmente por los delitos de injuria y calumnia. Así lo estableció el Consejo de Estado al estudiar una tutela que presentó el exministro de Educación Alejandro Gaviria por los señalamientos que hizo Gustavo Petro el 21 de marzo en Montería y el 25 de marzo en Untrino. Dijo que en la administración de Gaviria se habían desviado más de 1 billón de pesos para las universidades Alfomac. A pesar de que la tutela no se falló a favor de Gaviria porque no desvirtuó la presunción de libertad de expresión, el Consejo de Estado señaló que el presidente no goza de la inviolabilidad de opinión que cobija a los congresistas en el ejercicio de su cargo. Inició la demolición de la segunda mansión construida de manera irregular en una reserva forestal protegida de los Cerros Orientales de Bogotá. Después de que las obras en el sector de El Bagazal, en los Cerros Orientales de Bogotá, fueran suspendidas por estar invadiendo de forma irregular un sector protegido de los Cerros Orientales y un juez ordenara la demolición de al menos 20 mansiones de este tipo, este viernes la alcaldía local de Chapinero inició los trabajos para el derribo del segundo predio, demoliendo la garita de vigilancia que estaba ubicada en la entrada de la prestigiosa vivienda. Las lujosas mansiones fueron construidas sin autorización de la Corporación Autónoma Regional, invadiendo el área de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. La alcaldía local de Chapinero invertirá en la demolición total de una de las mansiones que cuenta con un área construida superior a los 857 metros cuadrados, más de 187 millones de pesos, y los trabajos se prolongarán durante al menos 10 días. Este sábado habrá jornada de Bogotá Despierta por la celebración del Día del Padre. El comercio tendrá horario extendido. Según Fenalco, Bogotá y Cundinamarca, el 75% de los bogotanos festejará esta fecha, por lo que se estima que en todo el comercio de la capital haya un aumento en las ventas del 25%. Desde el gremio del comercio en Bogotá se adelantan conversaciones con el distrito para empezar a tener horarios extendidos de comercio durante todos los días. En un proceso de extinción de dominio, la Fiscalía incautó bienes a exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia. Esto fue en el marco, como decíamos, de un proceso de extinción de dominio. La autoridad, en conjunto con la Policía Nacional, incautó 44 bienes que eran de exfuncionarios de Indeportes, Antioquia, y de Metroparques de Medellín. Personas cercanas a ellas también figuraban como dueñas y contratistas. Los bienes habrían sido adquiridos con dinero producto de actos de corrupción en la gobernación y en la alcaldía. La DIJÍN e Interpol de la policía desarticularon una red dedicada a la falsificación de moneda extranjera. Aprovechando el alto precio del dólar, una red delincuencial conformada por 10 criminales fue sorprendida por la policía cuando estaba intercambiando dólares en una casa de cambio. Este era enviado a través de correos humanos y el servicio de transporte intermunicipal. Se percataron que se trataba de dólares falsos. Les hicieron un seguimiento donde encontraron toda una red dedicada a la fabricación ilegal de moneda extranjera. Para poder identificar un billete auténtico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo de papel, que tiene que ser un papel de seguridad. Y otro sería la marca de agua, que se puede observar a trasluz. Una planta industrial utilizada para la falsificación de dólares. Se incautaron insumos y demás herramienta especial para este negocio ilegal. El soporte es un papel más grueso, más áspero, no presenta el alto relieve, y al colocarlo a trasluz no se observa la cinta de seguridad completamente sobre el billete. 11 diligencias de allanamiento donde se logró incautar 244.000 dólares americanos falsos y más de 970 millones de pesos colombianos también falsos. Los indígenas en Verá, que habían levantado un campamento en una de las sedes del Ministerio del Interior, acordaron con el gobierno levantar el plantón y regresar al Parque Nacional para luego viajar a sus resguardos en Chocó y en Risaralda.
Pese al frío y la lluvia durante 48 horas, los indígenas en Berá, del Parque Nacional que habían bloqueado el centro de Bogotá, acordaron levantar su campamento y regresar. Se trataba de cerca de 180 indígenas, especialmente mujeres y niños. Como ya llevamos 4 años y entonces necesitamos una tierra digna con vivienda para vivir sin problema allá, para no exigir más al gobierno. Los en Berá piden garantías para poder regresar de manera digna y sin que su vida esté en peligro a las zonas de donde fueron desplazados por la violencia. La parte de retorno y reubicación, pues según escucho que se van a retornar el 17 de julio, este mes, Dios quiere. Yo creo que el martes tenemos reunión por parte de ese plan de retorno. Por ahora, los indígenas confían que el gobierno cumpla su palabra y desde ya empiezan a alistar su retorno a sus resguardos. En vista de que el proyecto de ley estatutaria de la educación está prácticamente hundido, la senadora Clara López le propuso hoy al gobierno no insistir más con esa iniciativa y preparar un nuevo texto que sea conciliado. Para la senadora Clara López del Pacto Histórico, la realidad política en el Senado de la República es que no avanzaría la reforma a la ley estatutaria de educación. La presión de FECODE hace que las posiciones en 2 ponencias, una del gobierno, respaldada por su bancada, y otra de partidos como Cambio Radical, Conservadores y el Centro Democrático, no puedan conciliarse antes del 20 de junio. Pues van 2 ponencias, no hay tiempo, hay muchas diferencias y la realidad es que en mi criterio tenemos que volver a la pizarra para sacar una ley de educación para todos. No podemos tratar de imponer una u otra. Y la realidad es que no creo que ninguna de las 2 ponencias tenga las mayorías necesarias para aprobar una ley estatutaria. Es decir, lo que usted manifiesta es, hoy no, o está difícil conciliar, volvamos a barajar la próxima legislatura. Yo pienso que eso es lo más adecuado. Dice la senadora que le propondrá al gobierno presentar un nuevo proyecto en la legislatura que viene, ya conciliado. El ministro de Salud afirmó que avanzan en la construcción de un acuerdo para presentar un nuevo proyecto de reforma a la salud y solucionar las problemáticas actuales del sistema. Con este apretón de mano entre el ministro de Salud y el presidente de la ANDI se abrió la puerta al diálogo entre los actores del sistema para atender la crisis que hoy atraviesa. El camino tiene que ser la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, la atención primaria, manteniendo lo que hemos logrado, que es que nadie niega que hemos logrado, porque es que los recursos de hoy son 5 veces superiores a lo que nosotros invertíamos en materia de salud hace 5 décadas. Entonces, hemos, por supuesto, progresado. Él tiene razón en que necesitamos un sistema que tiene que llegar mejor a las regiones, un sistema que efectivamente se dedique más a prevenir que a curar, y estamos dispuestos a trabajar. El ministro extendió la intención de diálogo a la construcción de un nuevo proyecto de reforma. Muy interesados, y por eso fue el acuerdo, para que de esa manera entonces puedan continuar. Nosotros estamos interesados en que las EPS continúen y muy seguramente la gran mayoría de las que hoy están van a continuar. Yo estoy convencido que eso se puede hacer por caminos mucho más conversados, mucho más consensuados. Inclusive si hubiera que hacer algunos cambios de ley seguramente valdría la pena hacerlos. En sus declaraciones, Jaramillo también aclaró que ninguna EPS intervenida debería tener inconvenientes con el flujo de recursos. El dinero de los colombianos para poder lograr atender la salud está todo financiado. Entonces no debe de haber ningún temor por parte de ningún colombiano de que se vaya a quedar sin servicio. Sobre el anuncio del Ministerio de la República de un remesón ministerial, dijo: eso tiene que preguntárselo al señor presidente, porque yo no les puedo decir. Las declaraciones del ministro se registraron en el Foro de Salud de la ANDI en Cartagena. El precio del dólar mantuvo tendencia al alza, cerró en 4.163 en promedio. El precio del dólar cerró la semana al alza y se cotizó a 4.163 pesos en promedio, que representó un alza de 56 pesos frente a la jornada anterior. La volatilidad en el mercado de divisas sigue respondiendo al contexto internacional por los mensajes en materia de tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el tema político en México. ¿Qué va a hacer la Fed? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Va a haber una bajada en septiembre o no la va a haber? Nuestro equipo de Estados Unidos cree que sí puede haber una bajada en septiembre y otra a final de año. Entonces eso va a generar mucho movimiento, junto con los temas locales, obviamente. Se llega a un máximo de 4.215 pesos en una sesión donde se negociaron 681 millones de dólares.
7 gremios del sector turismo publicaron un preocupante informe sobre el impacto económico y social que está causando la inseguridad. En medio de la ola de inseguridad, los ingresos de las agencias de viajes en el último año cayeron del 21,3% al 2,5%. También la ocupación hotelera ha disminuido. La ocupación cae 4 puntos porcentuales, es una caída sensible y esta es una caída en términos comparativos con el mismo enero-abril del 2023. El transporte de turistas también se ha visto afectado. En el último año hemos tenido una disminución cercana al 50% en los servicios, en el sentido de que el colombiano o el extranjero ya llega a la capital o de un departamento o a los sitios turísticos por vía aérea y por tierra, ya tiene mucho temor de salir. Por eso hacemos un llamado muy especial al Gobierno Nacional para que se retome el tema de las mesas de seguridad con la participación del alto gobierno. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,51% a 1.379 puntos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 0,73% a 24.840 pesos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida de 5,88% a 16 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de preferencial de vivienda, al movilizar más de 27.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,29% a 19.900 pesos. El precio del petróleo cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.151 pesos con 55 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.840 pesos y la venden entre 1.900 pesos. Un euro cuesta 4.439 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 24 centavos. El azúcar se transó en 19,36 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $78 con 49 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82 con 67 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.395 pesos. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la reforma pensional en su último debate. La corporación decidió acoger el texto que fue avalado en el Senado de la República ante el riesgo de que esa iniciativa se hunda por tiempo o se hundiera por tiempo, pues tenía que ser aprobada antes del 20 de junio. La reforma pensional fue aprobada en una acalorada plenaria en la Cámara. Los ánimos se calentaron cuando el Pacto Histórico, partido de gobierno, presentó una proposición para acoger la integridad del texto aprobado en Senado. El bien mayor es garantizar que haya reforma pensional. Y habremos de tomar las decisiones que sean necesarias para que haya reforma pensional y los viejos más pobres de este país tengan pensión. La reforma pensional y no llevamos ni el 15%. Llevamos un día y medio discutiendo la reforma pensional y aquí ya hay quienes quieren pararse y botar la mesa. Sería decirle al país que a esta Cámara le quedó grande la tarea legal y constitucional de estudiar y debatir un proyecto tan importante como la reforma pensional. Así las cosas, la Cámara solo debatió 7 artículos y decidió acoger la totalidad del texto de Senado, lo que llevó a la oposición a retirarse de la discusión. Incomodan las democracias, pero esta es una democracia que tenemos que fortalecer y para hacerlo las discusiones se tienen que dar, pero además acá hay tiempo. Ministro Lizcano, usted vino aquí a fungir no como un ministro sino como un lobista. Lo han escuchado y lo han visto recogiendo congresistas y votos. Fueron 86 votos a favor y 32 en contra para que la reforma pensional pasara su examen en la Cámara. Nos empujaron al peor escenario hasta tener que tomar esta decisión y aquí lo que nos queda es un juicioso proceso de reglamentación por parte del gobierno, ministra, ministro, y todos los insumos que esta Cámara dio de manera juiciosa, rigurosa, estudiosa. Al acoger el texto de Senado, la reforma no tendrá que ser conciliada.
En julio de 2025 entrará en vigencia la reforma pensional que establece que todas las personas tendrán que cotizar en Colpensiones y modifica estructuralmente el sistema de ahorro. La reforma pensional inicia una migración al sistema de pilares que funcionará con eslabones de la siguiente forma: el pilar contributivo, donde están los cotizantes de prima media y del componente complementario de ahorro individual; el pilar semicontributivo, donde están los cotizantes que no logran cumplir los requisitos de pensión, que estén en un rango de cotización entre 300 y menos de 1000 semanas; y está el pilar solidario, donde están las personas de la tercera edad que no logran pensionarse. Se establece un margen de edad para hombres de 65 años y para mujeres de 60 años. La idea es que mucha más gente logre pensionarse, que exista más personas con la calidad de tener una pensión, un recurso, una renta, y por supuesto ampliar ese pilar solidario para llegar a muchos más adultos mayores. La reforma también establece que el manejo de los recursos de las pensiones estará en cabeza del Banco de la República. Ellos van a ser quienes se van a encargar de la administración de nuestro régimen contributivo. Todos nuestros recursos van a estar en el Banco de la República y estos recursos absolutamente nadie los va a poder tocar. No se dicen que van a utilizar estos recursos para las pensiones del pilar solidario, no. Estos recursos van a ser manejados por el Banco de la República y por supuesto no se le va a quitar la pensión absolutamente a nadie. La reforma también establece un umbral obligatorio de cotización que llegará a Colpensiones. Sin embargo, los fondos privados de pensión no desaparecen. Ellos van a administrar todas estas pensiones a partir del 2.3 salarios mínimos legales, que es lo que está en este momento en el texto, y hasta 25 salarios mínimos legales. Ellos van a seguir administrando este recurso, digamos, dentro de la reforma. Ante la carga que tendrá Colpensiones, varios congresistas cuestionan la capacidad tecnológica y operativa de la entidad. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, negó los señalamientos de la oposición sobre una jugadita política para lograr la aprobación de la reforma pensional. El ministro del Interior dijo que no hubo jugaditas en la aprobación de la reforma pensional tras la proposición del pacto histórico para acoger el texto de Senado. No fue una jugadita, es un Congreso que ha estudiado un proyecto, que lo tiene claro y que toma la decisión de acoger un texto. Aquí en este proyecto evidentemente hubo jugaditas y ustedes fueron testigos de las jugaditas. Recusaciones permanentes a cerca de 150 de 180 representantes a la Cámara. Cada vez que íbamos a votar nos devolvían a la votación de impedimentos. El ministro destacó la importancia de la reforma y su impacto. Cerca de 2,5 millones de adultos mayores que hoy están en líneas de pobreza extrema recibirán una bonificación cercana a los 250.000 pesos mensuales. Para mucha gente es muy poco dinero, pero para ellos es la posibilidad de tener o al menos una comida digna cuando llegan a una edad en que no pueden trabajar. No habría conciliación y solo faltaría la firma del presidente de la República para que se convierta en ley. El presidente Gustavo Petro calificó la aprobación de la reforma pensional como la principal conquista social del pueblo colombiano. Desde Suecia y a través de sus redes sociales, el presidente Petro agregó que millones de colombianos tendrán derecho a una pensión. 2 millones de personas que dieron su vida trabajando recibirán un bono pensional digno en su tercera edad. El gobierno espera que con el bono pensional, más de 2 millones de adultos mayores en extrema pobreza y que durante su vida laboral no lograron cotizar al sistema, reciban una renta vitalicia mensual que con el ajuste a la inflación para 2024 rondarán los 250.000 pesos. Ahora será el gobierno el encargado de trabajar en la reglamentación e implementación del nuevo sistema. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció la estrategia del gobierno para reducir el déficit fiscal en 2024. Este viernes el gobierno dio a conocer su hoja de ruta en materia económica para el corto y mediano plazo en un año marcado por dificultades fiscales. Precisamente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció una estrategia fiscal que busca cubrir un déficit de 90 billones de pesos generados por un menor recaudo tributario. El déficit fiscal cerró 2023 en 4,3%. En 2024 la meta inicial era de 5,3% y se ajustó al alza al 5,6%. Esperamos que el tema de gestión fiscal se recupere y al recuperarse tendremos una mejor proyección de recaudo en lo que queda del año, en donde todavía queda por declarar las personas
jurídicas, no grandes contribuyentes y las personas naturales. El plan de acción tiene que ver con el recorte al gasto por 20 billones de pesos, el cual irá 11 billones de pesos en funcionamiento y 9 billones en inversión. Los mayores recortes estarán en los sectores de Hacienda y Trabajo. Se busca priorizar y no tocar la inversión social e infraestructura. ¿Qué estamos priorizando? Que no podemos recortar gasto social y que hay unas prioridades de inversión en infraestructura que tenemos que mantener. Otra de las medidas es el aumento en la colocación de títulos en el mercado financiero al pasar de 53 billones a 63 billones de pesos para buscar un mayor financiamiento. Está previsto que no vamos a obtener la meta de recaudo que estaba proyectada cuando se construyó el presupuesto del 2024. Parte de los títulos cubrirá el pago del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que en 2023 sumó 20 billones de pesos. En segundo semestre se viene el alza a los precios del diésel a grandes consumidores. Son todos aquellos que demandan más de 20.000 galones mensuales. El ajuste es directamente al precio internacional. El gobierno espera un crecimiento de 1,7% para este año, mientras en inflación se prevé 5,3% para el cierre del año. El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas por la actual situación económica del país a través de sus redes sociales. Aseguró que el crecimiento económico es positivo. El presidente Petro aseguró que el recaudo de impuestos es el segundo mejor del siglo y no el peor, como algunos sectores han cuestionado. El crecimiento económico es positivo. No es bueno, pero está reactivándose a partir de un crecimiento espectacular en la agricultura por 9,3% anual, del turismo en 7,3% y de la inversión extranjera. Asimismo, el presidente explica el porqué en el recorte presupuestal y nuevamente señala al gobierno Duque por la actual situación fiscal del país. El hueco fiscal se debe al crecimiento de 30 billones del cargo de la deuda externa entre 2023 y 2024, porque pagamos la primera cuota del crédito del Fondo Monetario Internacional. En su mensaje, el presidente Petro resalta que la inflación en la actualidad es más baja en 5 puntos en comparación al año pasado. Y desde Noruega, el presidente Gustavo Petro anunció un cambio de gabinete. El mandatario solo ratificó a los ministros de Hacienda y de Defensa. Informe de nuestro enviado especial, Diego Suárez. Compañeros, buenas noches en Bogotá. Aquí en Estocolmo, Suecia, el presidente Gustavo Petro ha hecho importantes anuncios. El primero, el relevo en el gabinete ministerial. Habrá cambios en todo el gabinete, exceptuando en el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El segundo, ofensiva total contra las disidencias de las FARC. Y un tercero, una advertencia sobre la ley estatutaria de educación que se tramita en el Congreso. El presidente dejó en claro que será un gabinete técnico y gerencial. Llegamos a la mitad del gobierno, que hay que hacer evaluación en función de los programas de gobierno, la capacidad de ejecución que existió en cada sector administrativo en relación a ejecutar el programa de gobierno. En los próximos 2 años no hay espacio más que para ejecutar el programa de gobierno. Y en esa medida todo funcionario o funcionaria de libre nombramiento y remoción tiene que respondernos sobre eso. Además dejó en claro que no habrá relevos en 2 carteras, en Hacienda donde seguirá el ministro Ricardo Bonilla y en Defensa donde seguirá Iván Velázquez. Aunque reconoció fallas en la inteligencia militar, también anunció una ofensiva contra las disidencias de las FARC. Levantar al cese al fuego lo que hay guerra. Y eso es lo que hay hoy. Habrá población que diga vuelvan a hacer el cese al fuego, pero nosotros no lo vamos a hacer si no hay franqueza en la mesa. Por eso hay un crecimiento de acciones por parte de ellos y hay una ofensiva intensa del ejército en donde les duele, en el lugar donde están haciendo sus negocios ilícitos. El cañón del Micay. Y en materia económica, el presidente anunció un paquete legislativo que incluye las inversiones forzosas. La banca por ley tendrá que comprar títulos del gobierno. El recaudo será invertido en la llamada economía popular. ¿Qué sectores queremos? Vivienda. Vivienda, incluido el mejoramiento de vivienda que no ha existido en el país y que es importante porque la mayor parte de la gente tiene viviendas, no necesita vivienda nueva, pero en malas condiciones. Y entonces si hacemos allí un programa de crédito, yo creo que mejoraríamos la calidad de vida de muchísima gente, ayudando a reactivar la economía. El segundo tema es la industria para exportación,
porque hay que aumentar las exportaciones. Ya no son carbón y petróleo, eso se acabó ya. Tenemos que exportar agroindustria y valor agregado en la industria. La economía popular, la pequeña y mediana empresa industrial, la agroindustria, que nosotros crecimos en la agricultura 9,3% en un año, es un crecimiento espectacular. Pero ahora hay que dar el paso hacia la agroindustria. Mañana el presidente Gustavo Petro se desplazará a Suiza, donde participará en la Conferencia Mundial sobre Ucrania. Desde Estocolmo, Suecia, Diego Suárez, Noticentro 1 CMI. Y los gremios económicos aplaudieron el anuncio del presidente Gustavo Petro de renovar el gabinete y plantearon que los nuevos ministros tengan en cuenta las estrategias para reactivar la economía. El anuncio del presidente Petro de cambiar próximamente parte de su gabinete fue bien recibido por parte de los gremios económicos. Lo importante es que si va a haber cambio de ministros, sean ministros que realmente se dediquen a buscar acuerdos, a trabajar de la mano de todos los grupos que hay en nuestro país, los que son amigos del gobierno, los que no son amigos del gobierno, y de trabajar en las políticas públicas que le sirven a los diferentes sectores. Querrá tener un gabinete un poco más fresco para poder manejar no solamente lo que es la agenda legislativa, sino también reconducir muchos temas en el país que no van bien. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Por supuesto que no va bien. Otras voces del empresariado piden que los nuevos ministros concerten y ejecuten. Se requiere un gabinete que aporte acciones e iniciativas para lograr unir al país y lograr generar beneficios de reactivación a todos. Con estos niveles de ejecución, creo que el presidente tiene toda la razón en implementar los cambios, porque lo que se requiere es gente con capacidad ejecutiva. En Cali, un policía fue asesinado por sicarios cuando intentaba auxiliar a un hombre que minutos antes había sido herido en un ataque de bala. Los hechos se registraron en la carrera 15 con calle 3 en el centro de Cali, cuando el patrullero de la policía Iván Fernando López se subió a una camioneta de alta gama tratando de auxiliar a un hombre de 28 años, quien había quedado herido después de ser víctima de un ataque con armas de fuego por hombres en motocicletas. En el momento que el uniformado conducía el vehículo tratando de llevar al herido a un centro asistencial, recibieron un nuevo ataque de disparos por parte de los mismos sujetos, perdiendo la vida el patrullero. El patrullero coge la camioneta y la iba a trasladar hacia la estación de policía Fray Damián, y 5 cuadras más adelante los presuntos sicarios que atentaron primero contra la persona que inicialmente iba en el carro se confunden, piensan que él todavía va en el carro y agreden al policía, desafortunadamente ocasionando la muerte al interior de ese vehículo. La persona contra quien iba dirigido el atentado sería un comerciante oriundo de la ciudad de Medellín y ya se encuentra fuera de peligro. Fue condenado a 55 años de cárcel Jonier Leal por el asesinato de su madre y de su hermano. La juez le negó la solicitud de casa por cárcel. Un juez de conocimiento leyó el fallo de individualización de sentencia y pena en contra de Jonier Leal, el cual fue hallado culpable del homicidio de su mamá, Marleny Hernández, y de su hermano Mauricio Leal. A la pena principal de 663 meses de prisión y multa de 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se confirmó que existe suficiente material probatorio que indica su responsabilidad en los hechos criminales. Por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Las evidencias presentadas tienen que ver con toallas, rastros humanos, sangre e información de teléfonos personales y otros elementos hallados en el conjunto residencial donde cometió el doble homicidio. Pruebas de ubicación de celdas de telefonía celular, los videos de cámara de seguridad del conjunto como senderos aledaños que permiten establecer que el acusado estuvo al interior del inmueble antes, durante y posteriormente al homicidio de las víctimas. Jonier Leal pasaría 55 años y 3 meses en la cárcel por el homicidio perpetrado entre el 21 y el 22 de noviembre en La Calera, Cundinamarca. El mayordomo de la casa del productor musical conocido como Dr. Velázquez confesó que fue el autor material del asesinato del músico y de su pareja.
Una discusión de convivencia entre el artista Dr. Velázquez y Daniel Quintero, mayordomo de su casa, fue la causante de una tragedia que hoy enluta a dos familias. El fiscal del caso narró cómo el hoy detenido confesó el doble crimen en una declaración juramentada. Entonces ahí fue cuando saqué la pistola que se tenía ahí en el parche, cuando se hacían las reuniones. Yo ya tenía la pistola ahí en el parche porque ya estaba esa gente previamente hablando con Daniel y por seguridad y protección yo cargaba esa pistola. Entonces yo cogí la pistola 9 milímetros y le disparé a Daniel Alejandro. El ente acusador expuso como inquietud que el día del doble crimen las 16 cámaras que fueron instaladas en la propiedad no estaban funcionando. Reveló que el productor de reggaetón y su pareja de 23 años recibieron un disparo en la cabeza y pidió medida de aseguramiento en centro carcelario. Menores de edad obligados a consumir drogas y explotados laboralmente fueron recuperados por la policía. La Dirección de Protección de la Policía junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizaron diferentes operativos en la madrugada de este viernes, donde recuperaron a 31 menores de edad que eran instrumentalizados y obligados a trabajar. Es por esto que se aplica la norma y se trasladan por protección a nuestros niños. Se está haciendo el ejercicio de restablecimiento de derechos. ¿En qué consiste? En tomar los datos de las familias, los cuidadores, a las personas que están con los niños y hacer un proceso de acompañamiento y también de prevención para evitar que los niños sean usados de alguna manera o expuestos en la calle. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 2024 se han recuperado a 343 menores de las calles. En todos los casos va a haber una medida, puede ser desde una amonestación hasta ya, dependiendo de la situación, el retiro de los niños del medio familiar. Pero vamos a hacer un trabajo contundente para que estos niños por lo menos queden en un seguimiento muy fuerte por parte del ICBF. En Bogotá los operativos se llevaron a cabo en localidades como Teusaquillo, Chapinero y Engativá. Todos los menores recuperados quedan a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Consejo de Estado lanzó una advertencia al presidente Gustavo Petro por sus opiniones en público y redes sociales. El Consejo de Estado estableció que las opiniones del presidente de la República no son inviolables. Por ende, cualquier opinión que no sea totalmente cierta y llegase a afectar el buen nombre de otras personas, lo podría llevar a responder penalmente por los delitos de injuria y calumnia. Así lo estableció el Consejo de Estado al estudiar una tutela que presentó el exministro de Educación Alejandro Gaviria por los señalamientos que hizo Gustavo Petro el 21 de marzo en Montería y el 25 de marzo en Untrino. Dijo que en la administración de Gaviria se habían desviado más de 1 billón de pesos para las universidades Alfomac. A pesar de que la tutela no se falló a favor de Gaviria porque no desvirtuó la presunción de libertad de expresión, el Consejo de Estado señaló que el presidente no goza de la inviolabilidad de opinión que cobija a los congresistas en el ejercicio de su cargo. Inició la demolición de la segunda mansión construida de manera irregular en una reserva forestal protegida de los Cerros Orientales de Bogotá. Después de que las obras en el sector de El Bagazal, en los Cerros Orientales de Bogotá, fueran suspendidas por estar invadiendo de forma irregular un sector protegido de los Cerros Orientales y un juez ordenara la demolición de al menos 20 mansiones de este tipo, este viernes la alcaldía local de Chapinero inició los trabajos para el derribo del segundo predio, demoliendo la garita de vigilancia que estaba ubicada en la entrada de la prestigiosa vivienda. Las lujosas mansiones fueron construidas sin autorización de la Corporación Autónoma Regional, invadiendo el área de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. La alcaldía local de Chapinero invertirá en la demolición total de una de las mansiones que cuenta con un área construida superior a los 857 metros cuadrados, más de 187 millones de pesos, y los trabajos se prolongarán durante al menos 10 días. Este sábado habrá jornada de Bogotá Despierta por la celebración del Día del Padre. El comercio tendrá horario extendido. Según Fenalco, Bogotá y Cundinamarca, el 75% de los bogotanos festejará esta fecha, por lo que se estima que en todo el comercio de la capital haya un aumento en las ventas del 25%. Desde el gremio del comercio en Bogotá se adelantan conversaciones con el distrito para empezar a tener horarios extendidos de comercio durante todos los días. En un proceso de extinción de dominio, la Fiscalía incautó bienes a exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia. Esto fue en el marco, como decíamos, de un proceso de extinción de dominio. La autoridad, en conjunto con la Policía Nacional, incautó 44 bienes
que eran de exfuncionarios de Indeportes, Antioquia, y de Metroparques de Medellín. Personas cercanas a ellas también figuraban como dueñas y contratistas. Los bienes habrían sido adquiridos con dinero producto de actos de corrupción en la gobernación y en la alcaldía. La DIJÍN e Interpol de la policía desarticularon una red dedicada a la falsificación de moneda extranjera. Aprovechando el alto precio del dólar, una red delincuencial conformada por 10 criminales fue sorprendida por la policía cuando estaba intercambiando dólares en una casa de cambio. Este era enviado a través de correos humanos y el servicio de transporte intermunicipal. Se percataron que se trataba de dólares falsos. Les hicieron un seguimiento donde encontraron toda una red dedicada a la fabricación ilegal de moneda extranjera. Para poder identificar un billete auténtico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo de papel, que tiene que ser un papel de seguridad. Y otro sería la marca de agua, que se puede observar a trasluz. Una planta industrial utilizada para la falsificación de dólares. Se incautaron insumos y demás herramienta especial para este negocio ilegal. El soporte es un papel más grueso, más áspero, no presenta el alto relieve, y al colocarlo a trasluz no se observa la cinta de seguridad completamente sobre el billete. 11 diligencias de allanamiento donde se logró incautar $244.000 americanos falsos y más de 970 millones de pesos colombianos también falsos. Los indígenas en Berá, que habían levantado un campamento en una de las sedes del Ministerio del Interior, acordaron con el gobierno levantar el plantón y regresar al Parque Nacional para luego viajar a sus resguardos en Chocó y en Risaralda. Pese al frío y la lluvia durante 48 horas, los indígenas en Berá, del Parque Nacional que habían bloqueado el centro de Bogotá, acordaron levantar su campamento y regresar. Se trataba de cerca de 180 indígenas, especialmente mujeres y niños. Como ya llevamos 4 años y entonces necesitamos una tierra digna con vivienda para vivir sin problema allá, para no exigir más al gobierno. Los en Berá piden garantías para poder regresar de manera digna y sin que su vida esté en peligro a las zonas de donde fueron desplazados por la violencia. La parte de retorno y reubicación, pues según escucho que se van a retornar el 17 de julio, este mes, Dios quiere. Yo creo que el martes tenemos reunión por parte de ese plan de retorno. Por ahora, los indígenas confían que el gobierno cumpla su palabra y desde ya empiezan a alistar su retorno a sus resguardos. En vista de que el proyecto de ley estatutaria de la educación está prácticamente hundido, la senadora Clara López le propuso hoy al gobierno no insistir más con esa iniciativa y preparar un nuevo texto que sea conciliado. Para la senadora Clara López del Pacto Histórico, la realidad política en el Senado de la República es que no avanzaría la reforma a la ley estatutaria de educación. La presión de FECODE hace que las posiciones en 2 ponencias, una del gobierno, respaldada por su bancada, y otra de partidos como Cambio Radical, Conservadores y el Centro Democrático, no puedan conciliarse antes del 20 de junio. Pues van 2 ponencias, no hay tiempo, hay muchas diferencias, y la realidad es que en mi criterio tenemos que volver a la pizarra para sacar una ley de educación para todos. No podemos tratar de imponer una u otra. Y la realidad es que no creo que ninguna de las 2 ponencias tenga las mayorías necesarias para aprobar una ley estatutaria. Es decir, lo que usted manifiesta es, hoy no, o está difícil conciliar, volvamos a barajar la próxima legislatura. Yo pienso que eso es lo más adecuado. Dice la senadora que le propondrá al gobierno presentar un nuevo proyecto en la legislatura que viene, ya conciliado. El ministro de Salud afirmó que avanzan en la construcción de un acuerdo para presentar un nuevo proyecto de reforma a la salud y solucionar las problemáticas actuales del sistema. Con este apretón de mano entre el ministro de Salud y el presidente de la ANDI se abrió la puerta al diálogo entre los actores del sistema para atender la crisis que hoy atraviesa. El camino tiene que ser la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, la atención primaria
manteniendo lo que hemos logrado, que es que nadie niega que hemos logrado, porque es que los recursos de hoy son 5 veces superiores a lo que nosotros invertíamos en materia de salud hace 5 décadas. Entonces, hemos, por supuesto, progresado. Él tiene razón en que necesitamos un sistema que tiene que llegar mejor a las regiones, un sistema que efectivamente se dedique más a prevenir que a curar, y estamos dispuestos a trabajar. El ministro extendió la intención de diálogo a la construcción de un nuevo proyecto de reforma. Muy interesados, y por eso fue el acuerdo, para que de esa manera entonces puedan continuar. Nosotros estamos interesados en que las EPS continúen, y muy seguramente la gran mayoría de las que hoy están van a continuar. Yo estoy convencido que eso se puede hacer por caminos mucho más conversados, mucho más consensuados. Inclusive si hubiera que hacer algunos cambios de ley, seguramente valdría la pena hacerlos. En sus declaraciones, Jaramillo también aclaró que ninguna EPS intervenida debería tener inconvenientes con el flujo de recursos. El dinero de los colombianos para poder lograr atender la salud está todo financiado. Entonces no debe de haber ningún temor por parte de ningún colombiano de que se vaya a quedar sin servicio. Sobre el anuncio del Ministerio de la República de un remesón ministerial, dijo: eso tiene que preguntárselo al señor presidente, porque yo no les puedo decir. Las declaraciones del ministro se registraron en el Foro de Salud de la ANDI en Cartagena. El precio del dólar mantuvo tendencia al alza, cerró en 4.163 en promedio. El precio del dólar cerró la semana al alza y se cotizó a 4.163 pesos en promedio, que representó un alza de 56 pesos frente a la jornada anterior. La volatilidad en el mercado de divisas sigue respondiendo al contexto internacional por los mensajes en materia de tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el tema político en México. ¿Qué va a hacer la Fed? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Va a haber una bajada en septiembre o no la va a haber? Nuestro equipo de Estados Unidos cree que sí puede haber una bajada en septiembre y otra a final de año. Entonces eso va a generar mucho movimiento, junto con los temas locales, obviamente. Se llega a un máximo de 4.215 pesos en una sesión donde se negociaron 681 millones de dólares. 7 gremios del sector turismo publicaron un preocupante informe sobre el impacto económico y social que está causando la inseguridad. En medio de la ola de inseguridad, los ingresos de las agencias de viajes en el último año cayeron del 21,3% al 2,5%. También la ocupación hotelera ha disminuido. La ocupación cae 4 puntos porcentuales, es una caída sensible, y esta es una caída en términos comparativos con el mismo enero-abril del 2023. El transporte de turistas también se ha visto afectado. En el último año hemos tenido una disminución cercana al 50% en los servicios, en el sentido de que el colombiano o el extranjero ya llega a la capital o de un departamento o a los sitios turísticos por vía aérea y por tierra, ya tiene mucho temor de salir. Por eso hacemos un llamado muy especial al Gobierno Nacional para que se retome el tema de las mesas de seguridad con la participación del alto gobierno. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,51% a 1.379 puntos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 0,73% a 24.840 pesos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida de 5,88% a 16 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de preferencial de vivienda, al movilizar más de 27.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,29% a 19.900 pesos. El precio del petróleo cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1. CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 4.151 pesos con 55 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.840 pesos y la venden entre 1.900 pesos. Un euro cuesta 4.439 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 24 centavos. El azúcar se transó en 19,36 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $78 con 49 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82 con 67 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.395 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.